Bueno, buenas tardes, profesor, o buenos días, dependiendo de la hora que vaya a ver el video. Mi nombre es Jerry Alvarado Rodríguez. Este es el video correspondiente al proyecto programado número 1 de la clase de programación 5 de la Universidad Hispanoamericana. Voy a compartir pantalla para mostrar lo que era el ítem a desarrollar o el proyecto a desarrollar. Era un portal web donde se muestran las bandas musicales del momento y el listado de los conciertos que dan alrededor del mundo. Las personas pueden acceder al portal y conocer los conciertos que están o estará dando su banda favorita. Tiene varias etapas. Bueno, una parte de inicio donde cualquier usuario puede ingresar a la página del portal web y puede ver todos los conciertos que están programados con las bandas, el lugar, país, dirección, incluso la hora. Y tiene otra sección para usuarios administradores o para el administrador del portal, donde puede crear conciertos, eliminar conciertos. Y adicional también cargamos un pequeño tipo landing page de quién es MyBandTour. Esto es adicional, no lo solicitaban. Y pedía que trabajáramos con procedimientos almacenados en la base de datos, que te lo vamos a ver por acá, y una autenticación que quedaba a criterio de si lo hacíamos con una variable en el backend o si utilizábamos con la base de datos. En el caso de nosotros, el caso mío específicamente, lo hice con la base de datos. Y sin más que agregar, voy a mostrar el código para empezar la explicación del funcionamiento. Ok, este es el proyecto MyVantour, creado por mí, con todas las carpetas del formato MVC, tal y como lo vimos en la clase. En el AppStart se configuró el método que se ejecuta inicialmente por defecto, que es el método inicio, en la ruta. Y adicional de eso, en el content tenemos lo que son los archivos CS, CSS, las imágenes. Y en scripts tenemos lo que es la lógica, nuestro JavaScript y las vistas. También en el modelo se utilizó Entity Framework para hacer la conexión con la base de datos y el mapeo para las tablas y los procedimientos. Em, las vistas generadas que se generaron y adicionalmente el layout, se creó el layout por defecto y un layout para la parte de administrador, o sea, el usuario que se puede loguear. Y vamos al inicio, se crea igual como lo vimos en las clases, inicialmente iniciamos creando las vistas, en este caso la vista de inicio, que va a ser la página principal donde todos pueden acceder, una parte de quiénes somos, tipo landing page, que eso es un adicional que agregamos por gusto, la parte de autenticar, que es para los usuarios autentiquen. Una vez autenticados, puede acceder a la vista de a la sección de administrador y en la sección de administrador puede agregar un concierto o eliminar un concierto. Entonces vamos a la página de inicio, que esto sería la página de inicio. Lo que me mostraría son las tablas con los conciertos que estén almacenados en la base de datos y tiene una opción para buscar el concierto por banda, por el nombre de la banda. ¿Cómo funciona? Vamos a nuestro archivo de JavaScript e iniciamos con el método para hacer que se muestren todos los conciertos. Para que se muestren todos los conciertos, se utilizó este proceso almacenado en la base de datos, MyBandTour, que al final lo que hace es un select que me devuelve todo lo que tiene la tabla concierto, que fue la tabla donde se almacenan los conciertos. A través de este proceso almacenado en el código, específicamente en el área del controller, buscamos el método es consultar conciertos. Entonces lo que hacemos es generar una instancia de la conexión de la base de datos y utilizamos una variable igualada a la conexión para llamar al método almacenado, que al final lo que me vuelve es un select, no lleva parámetros y retorna un JSON con la lista que es que me devuelve el método. O sea, con todo lo que devolvió el select, me lo devuelve en una lista que voy a enviar en forma JSON, formato JSON. Mi archivo, el método que se ejecuta en el JavaScript lo que hace es el llamado al backend,
la dirección del controller o server con el método que se va a ejecutar. Bueno, aquí teníamos una opción para hacer pruebas, que era el console para ver si me está devolviendo la lista. Y a través de un ciclo for recorremos la lista que nos devuelven para hacer el, el pintado en pantalla en lo que es la tabla que tenemos acá. Inicialmente lo que hacemos es, bueno, obtenemos el ID de la tabla que está por acá, que es tabla conciertos, limpiamos todos sus campos y empezamos con la variable de respuesta, punto lista, que es el tamaño para recorrer. Y esto es por fila. Entonces vamos recorriendo cada fila y almacenando en cada celda el valor de lo que nos genera el recorrido de la lista que nos devolvió. Pues, para el formato fecha tuvimos que hacer unas pequeñas conversaciones porque como se guarda en la base de datos no es la misma forma que necesitamos para poder mostrarlo en la tabla, al igual que la hora. En este caso, la base de datos lo guarda en un formato time, que creo que es hora, minutos y segundos. Entonces hay que dárselo de la misma forma para poder almacenarlo, pero para poder mostrarlo podemos hacerlo como string. Y obviamente un código de error en caso de que no fuera exitoso la conexión con el backend. Ese es el método de consultar conciertos para mostrarlos en la pantalla, mi método de inicio. Obviamente, cuando yo inicio, para que el método se ejecute de manera es, sin depender de nada, se ejecute de manera inmediata, utilizamos esta función y fue necesario utilizar una librería de jQuery, de JavaScript, jQuery, que está en nuestro landing page, está referenciada para poder utilizarla. Esto lo que hace es que el método se pueda ejecutar de forma automática. Fue necesario hacer una validación, ya que, digamos, este método hace que el método ejecutar login se ejecute en todas las vistas, más no todas las vistas tienen la tabla de conciertos. Por ejemplo, en la vista de autenticar, no tiene la tabla de conciertos y como el método se ejecuta inmediatamente, cuando yo pasara a esa vista, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque la tabla de conciertos no existe en esa vista. Entonces hicimos un if para validar si la tabla existe, se ejecuta de forma automática el consultar conciertos. Si la tabla no existe, pues no se ejecuta. Y así inicialmente cuando le doy play, muestro todos los datos que me devuelve. Luego seguía la opción bueno, el landing page que dije que se agregó. Voy a mostrarlo levemente. Creo la vista del landing page, que eso es un adicional. No, esto es acá, conciertos. Y le pusimos monitor. Entonces solo es una pequeña referencia, algo muy pequeño de como la visión, de quién es y así como para darle un poquito más de elegancia al proyecto como tal. Pues esto no era requerido. Y luego continuamos con la explicación. Ya una vez que ingresamos a la página, nos mostró todos los conciertos que están disponibles y estaba la otra opción de ir a la sección de usuarios registrados o usuario administrador. Para esto era necesario hacer un login. Entonces, mi layout, que es la vista en pantalla, cuando yo le doy a la ascensión, a iniciar sesión, lo que me lleva es a la vista de autenticar. Vamos a mostrar la vista de autenticar por acá, para que la explicación sea un poquito más fácil y visible. Parte de autenticar, está. Lo que me hace es un formulario que recibe el nombre del usuario, el password y ejecuta un método login. En mi controller, el método validar login lo que hace es que recibe dos parámetros tipo string que son el usuario y la contraseña del administrador que se quiere registrar, valga la redundancia, y bueno, creamos la instancia de la base de datos, igual la variable resultado, asignamos a la conexión o a la instancia de la base de datos que tenemos para llamar al método de loguear usuario, que también es un método almacenado en la base de datos por acá, que lo que hace es
simplemente devolverme un select con los datos del usuario, siempre y cuando en este caso la autenticación es con el correo y el password sean los correctos. O sea, si se cumplen las dos, la restricción del password y el correo, me devuelve toda la información del usuario. En este caso, lo guardo o utilizo también el método first que me devuelve lo primero que encuentra con eso, cumpliendo esta restricción como tal. Una pequeña validación, o sea, si el resultado es diferente de nulo, quiere decir pues, que sí encontró algo con ese nombre, con ese password y esa contraseña. Creamos una variable para almacenar el correo, porque queríamos mostrarlo en pantalla y cuando el usuario se autentique que aparezca en este caso podría ser el nombre, pero en la tabla solo puse correo y password, entonces me muestra el correo y creamos los datos de sesión para poder utilizarlos, en este caso el nombre de usuario y una variable verificado para añadirle seguridad a lo que es la página y retornamos un JSON que diga autenticado y en el caso de que no se dé la cone, no devuelva nada, se va a venir directo al else y va a devolver un JSON con la parte interna que dice fallo de autenticación. Vamos a la lógica del JavaScript, ejecutar login. Sencillo, capturamos los datos de interfaz, hacemos el llamado al backend con la dirección del controlador y el método a ejecutar. Le mandamos los parámetros que espera el método, en este caso espera el usuario y el password, lo mandamos los que capturamos de interfaz y evaluamos la respuesta del servidor que viene aquí en respuesta. Si en eso respuesta punto estado es igual a autenticado, quiere decir que sí encontró en la base de datos al usuario y lo que va a hacer es redirigirnos directamente a la página, a la sección de administración. Si no lo encuentra, pues nos va a dar el error de usuario y contraseña. Y si pues ni siquiera logró conectarse con el backend, nos va a dar el error de que ocurrió un problema. Una vez que el usuario pueda ingresar, vamos a ver la vista de administración. La vista de administración, que sería esta. La vista de administración al final, reutilizamos la tabla, entonces el administrador va a poder ver todos los conciertos al momento que ingresa a la vista de admisión. Tiene igual todavía la opción de buscar, pero adicionalmente ahora se le agregan dos opciones más de editar, de borrar concierto y agregar un concierto. Estas opciones las agregamos no propiamente en el HTML de la vista, sino lo que hicimos fue agregar un layout solo para la parte de administración, donde agregamos las dos secciones, tanto la de agregar concierto como eliminar concierto. Este, también pusimos una pequeña, la validación anteriormente del dato que capturamos en sesión con el correo, lo pusimos en if. O sea, si es diferente a nulo, quiere decir que viene el usuario que obtuvimos de login como tal, de la base de datos, el correo, y lo mostramos con para que se pinte en pantalla. También agregamos la opción en el layout de cerrar sesión para no hacerlo desde un botón. Entonces, cuando lo veamos en la pantalla, se va a ver pintado a este lado y podemos cerrar sesión desde ahí. Lo que hace es llamar al método y ahorita lo vamos a ver. Luego, ya el usuario que está ahí puede, bueno, agregar un concierto o borrar un concierto. En las vistas esas igual puse la verificación de que la variable verificado está. Esta variable solo aparecía si el login era correcto. Entonces, si llegara alguien que conociera la dirección URL y la pone en el navegador, no podría ingresar porque no existe la variable verificado. La vista no se retornaría. En la opción de agregar un concierto, es esta vista. Lo que utilizamos es este formulario que requiere todos los parámetros para agregar un concierto. Pusimos la palabra requerido para que no se pueda enviar el formulario hasta que los campos estén llenos. Aquí le pide al usuario todos los datos correspondientes y se muestra la opción de crear un concierto.
Aquí quisimos personalizarlo más, hicimos un archivo CSS para agregar una imagen de fondo que ahora cuando lo estemos ejecutando se va a mostrar de manera más interesante y más personalizada esta vista de tal forma. Y la opción de crear un concierto en un clic que me va a llamar a la lógica. Y para poder entender el funcionamiento, vamos primero al controller, al método de crear un concierto, crear concierto. Ok, bueno, insertar concierto le pusimos por acá. Este método recibe todos los parámetros que necesita la tabla de conciertos en la base de datos. La misma receta, creamos una instancia de la base de datos. Ok, en este caso el método almacenado para insertar concierto tenía un parámetro de salida, una variable de salida con la que íbamos a almacenar. Entonces, esta variable es la que estamos observando por acá para la respuesta, ¿no? Esta respuesta del método de la base de datos. Luego, obviamente, el parámetro de hora no lo agregamos como un string y aquí creamos una variable de hora convertida y lo parseamos para pasarlo ya de formato hora como lo espera la base de datos. De la instancia llamamos al método insertar concierto que espera estos parámetros más la variable de resultado que son las variables, la variable de salida que con la que vamos a evaluar la respuesta de si se pudo insertar o no en la base de datos. Y retornamos un JSON con el resultado, de acuerdo a la base de datos. Con este resultado sería esta variable. ¿Qué va a hacer él? Si todos los datos son correctos, o sea, no son nulos, él va a insertar en la tabla y va a devolver resultado y el resultado va a devolver el identity, me va a mostrar lo que sería la llave primaria de la línea que se insertó en este caso. Y si no se diera caso, va a devolver un -1. Y vamos ahora a la lógica. Este es el método de crear usuario. Crear usuario. Y ahorita les muestro el de filtrar por banda en realidad. El de crear usuario, pues la misma receta, las variables para capturar los datos de la interfaz, el punto trim, ahí lo agregué, eso es para que pueda omitir los espacios en blanco antes o después de lo que está escribiendo el usuario, el llamado al backend o el Ajax, el método POST, que es el que estamos usando, que es de JSON, la dirección del server o el controller con el método de ejecutar y pasamos los parámetros capturados por interfaz, los igual tal y como los espera el, el método que está en el controller para poder hacer la conexión y evaluamos la respuesta. Igual aquí el console.log es que lo tenía para poder ver si iba funcionando y ver el avance por tal, ir depurando. Parseamos el código que viene de la base de datos y evaluamos. En este caso, el código almacenado decía que si no se pudo insertar, me devolvió un -1. Entonces aquí estamos evaluando que si es diferente, si es mayor que 0, entonces quiere decir que sí se pudo insertar bien. Entonces devolvemos un alert que dice que que el concierto se creó correctamente en este caso. Si devuelve -1, quiere decir que no se pudo insertar, va a ser menor que 0 y devolvemos no se pudo crear. Igual si no hubo conexión con el servidor, lo que nos va a dar es el alert de que ocurrió un problema. Y así ya podríamos haber insertado en nuestra base de datos. Luego sería el método eliminar. El método eliminar concierto. Vamos a ver por acá el código, juego básico. Lo que hace es que eliminamos de la tabla conciertos donde el código sea el que vamos a ingresar. Entonces vamos a eliminar un concierto de acuerdo al código, o llave primaria en este caso, que es el código. ¿Cómo funciona? Vamos a nuestro controller y aquí está el método en el controller, en nuestro backend, que es de tipo JSON Result, recibe un parámetro, en este caso el código,
y la misma receta. Generamos una instancia de la conexión a la base de datos. Con la instancia llamamos al método almacenado y le enviamos el parámetro del código eliminar y devolvemos un JSON, en este caso un estado, para evaluar la respuesta, si estado concierto eliminado. Y vamos a la parte de la lógica de eliminar concierto. Aquí está. Primero hacemos el código, capturamos el dato de interfaz y hacemos una pequeña evaluación, porque si el código viene vacío, el que envíe una alerta de que no se ha ingresado ningún código para eliminar. Igual, el formato tipo pods, llamamos al método, a la URL que llama al servidor, o en este caso al controller, con el método ejecutar. Evaluamos la respuesta. En este caso, si la respuesta es esta, o sea, si se pudo ejecutar el proceso, la respuesta va a ser esta. Y mandamos un alert con que el código del concierto con que el concierto fue eliminado más bien. Limpiamos la línea para borrar el código y ejecutamos el consultar conciertos para que nos muestre la lista de conciertos actualizada, donde se muestra que ya no está el concierto que se eliminó. Si no se ejecuta correctamente, devolvemos el hubo un problema. Si eliminar el concierto, esto es en caso de que no me devuelva a eliminar un concierto, o sea, no se pudo eliminar el concierto, ya sea porque el código no existe o algún otro tema. Y lo mismo de siempre, si no se pudo realizar la conexión con el backend, va a dar un error de que intente de nuevo. Y antes pasaba por alto que se me fue también el método almacenado en la base de datos, de que sale en la parte del inicio, de que el usuario pueda consultar un concierto por banda. Okay, vamos a mostrar, este es el código del método almacenado. Lo que hace es un select sobre la tabla de conciertos, o sea, devuelva todo donde la banda sea como lo que va a ingresar el usuario. Esto es para que acepte la aproximación al nombre, no tenga que escribir el nombre exacto, sino no, para que pueda devolver. Por ejemplo, si yo busco a la banda Metallica, con que escriba Meta, ya podría buscar y por incidencias encontrar el dato. Vamos a mostrar el código, igual en el controlador, fue que me lo salté, eso está en la parte de inicio, pero igual vamos a explicar su funcionamiento. Y aquí está, obtener concierto por banda, en este caso el método almacenado sí recibe un parámetro, que es la banda, en este caso era un varchar, y igual creamos la instancia de la conexión a la base de datos, una lista, agregamos una lista, porque puede que una banda tenga más de un concierto, entonces una lista con la conexión a la base de datos, llamando al método y le pasamos el parámetro del nombre de la banda a voltar. Y esto me va a volver un formato JSON con la lista. Y en la parte de JavaScript, la lógica, vamos a ver, filtrar con por ciertas bandas, capturamos el dato de interfase, en este caso la banda ingresada por el usuario a buscar, evaluamos que no sea nulo, porque si es nulo y le da a buscar, o sea, si le da el botón de buscar y es nulo, lo que va a hacer es ejecutar consulta conciertos, que me da a volver toda la lista. Si no es nulo, quiere decir que el usuario sí buscó, ingresó una banda para buscar, el método post JSON, la URL que es nuevamente el controller con el método con la dirección del método ejecutar, los parámetros que pasamos, en este caso el nombre de la banda, y evaluamos la respuesta. En este caso igual, capturamos creamos una variable, capturamos el ID, en este caso de tabla conciertos, y limpiamos la tabla. Es la misma de consultar conciertos. Si la respuesta viene, si evaluamos el tamaño de la lista que me retorna el controller, en este caso el JSON en forma de lista, o la lista en forma JSON, perdón, más bien. Si no, si el tamaño es cero, quiere decir que viene vacía, entonces me manda un alert que no se encontraron conciertos para esa banda, o sea, no se encontró nada en la base de datos correspondiente a ese nombre, y limpio de una vez el campo de búsqueda. ¿Cómo? Asignándole
el espacio. Si no, o sea, si no es igual a cero, o sea, si encontró datos, utilizamos el método anterior a través de un ciclo for, recorremos la lista para hacer la inserción de la tabla y pintarlo en pantalla, igual que la vez anterior. Y ahora sí, vamos a probar el código en ejecución de cómo se ve. Este es el método de inicio. Podemos ver que se ejecuta correctamente. Las bandas del momento o lo que está registrado en la base de datos se puede ejecutar por acá. Esta es la sección que agregimos adicional, una pequeña ahí, tipo landing page de quiénes somos. Toda esta sección es un extra. Si volvemos a la tabla de inicio, me da la opción de ver todos. Si quiero buscar por aproximación, como mencionaba antes, con la palabra meta, él encuentra que hay una banda que se llama Metallica, igual con otro nombre. Si busco, por ejemplo, Call de Coldplay, lo encuentra que es el número uno, su dirección. Y esto es, si quiero ya volver al método de inicio normalmente, por acá. Y luego viene la sección de autenticación. Hicimos unos pequeños detalles para personalizar un poquito la vista y utilizamos los datos de autentificación. En este caso es el correo y un password. J345. Esto viene de mi base de datos. Vamos a ponerlo por acá. Ejemplo, son usuarios. Solo tengo uno. Estoy en la base de datos de MyVenture, lo ejecuto. Y ves, este es el usuario y este es la contraseña que estoy colocando por acá. Ingresamos y me muestra la vista para, para el administrador, que puede ver todos los conciertos y puede igual buscar por banda, y adicional tiene la opción de agregar y eliminar un concierto. Lo que mencionaba antes, los datos que vienen de la base de datos, me muestra el correo. En este caso podría ser el nombre de usuario. Esta variable se guardó en la sesión y se trajo hasta la layout de la parte de administración para poder mostrar en pantalla. También hicimos un hipervínculo para la opción de cerrar sesión y mantuvimos el botón. En este caso, el usuario puede cerrarlo desde arriba, desde el menú, o puede incluso, si viene hasta abajo y no quiere subir, puede cerrar desde acá. La opción de agregar conciertos se ve de esta forma. Yo puedo llegar, vamos a agregar un concierto, en este caso, eh, los fabulosos Cadillac. Cadillac creo que es Cadillac. Eso es rock y creo que es como ska también. Y le asignamos la fecha, que son estos datos, así es tal como los espera la base de datos. Pongámosle que es para, qué sé yo, el viernes 25 de julio, y asignamos la hora. Pongámosle que es a las 9. Normalmente es una noche. Aquí se me pasó. Las 9 de la noche. Pongámosle que es en Costa Rica y va a ser en el Estadio Nacional de San José. Y le doy crear concierto. Me envía que se creó el concierto correctamente. Le doy a aceptar. Si me vengo nuevamente, inicio de acá, de la parte de administración, me puedo fijar que se creó correctamente. Los fabulosos Cadillac, Rock Ska y la fecha tal y como lo vemos. Para comprobar que también se insertó en la base de datos, podemos hacer un select y lo ejecutamos. Y vemos por acá que aquí está el código 22, los fabulosos Skydeck, que fue el que acabamos de agregar. Y si vamos a la parte de eliminar concierto, eh, se muestran todos los conciertos que están y vamos a eliminar por código. Vamos a eliminar este ejemplo el 18,
que es Aterciopelados, dice que es en Colombia. Entonces, a través del código vamos a eliminar el concierto. El concierto se ha sido eliminado exitosamente y se debería refrescar la página y ya el concierto no estaba. Eliminamos el 18, vemos que ya el 18 no está, lo confirmamos en la base de datos, ves anteriormente se encontraba acá, era el 18, Aterciopelados, ejecutamos y ya Terciopelados, el concierto Terciopelados no existe. Y básicamente se están cumpliendo todos los objetivos planteados en el enunciado y este sería el video que corresponde al proyecto programado 1 y estaríamos con todo, profesor. Muchas gracias. Ah, y se me olvidó antes de el método cerrar sesión. No sé si lo expliqué. Le doy cerrar sesión y pues me lleva a la página de inicio. Levemente lo voy a mostrar por acá porque creo que se me fue. En el controller es una función ya propia de .NET. Me parece que nos indicó en la clase que es el Lavandom. Está por acá. Acá está, cerrar sesión. Y ya vamos al método y nada más devolvemos un estado que diga sesión cerrada. Y en lógica, pues no recibe parámetros, nada más ya vamos al método y evaluamos que si sesión es igual a sesión cerrada, nos redirija a la parte del inicio. Y este sería ahora sí el video explicativo de lo que fue el proyecto de programación. Los dos layouts, esto fue totalmente, bueno, investigativo de que era mejor que quedara con dos layouts y no solo con uno. Y acá están las referencias de los archivos CSS y esta librería, esta de jQuery, es la que me permite que el método este se ejecute inmediatamente, apenas cargo la página. Y con eso estaríamos. Muchas gracias.